aunque en la mitología griega, reiteradamente, se afirma que una de las principales cualidades de los dioses es la de ser eternos. Nos encontramos, sin embargo, con múltiples historias que contradicen este argumento, pues relatan las ocasiones en las que algunos de ellos se vieron vulnerados a tal punto de casi perecer. Una de las más conocidas de estas historias cuenta que Zeus lanzó a Hefesto del Olimpo tomándolo de una pierna tras intentar oponérsele con la intención de defender a su madre, la diosa Hera. Fue tal la fuerza de Zeus que Hefesto recorrió una larga distancia hasta caer en la isla de Lemnos, casi sin vida, y el mito detalla que si no hubiera sido por la intervención de los habitantes de la isla, los sintios, quienes lo asistieron y ayudaron a recuperarse, Hefesto habría muerto. Otra historia bastante popular en la mitología griega es la de los Aloades, quienes secuestraron al dios Ares y lo encerraron en una vasija de bronce durante varios meses, donde estuvo a punto de morir si no es por la intervención del dios del hurto, el mensajero de los dioses, Hermes. Recordemos también que, en la Ilíada, el héroe Diomedes infringe daño a Afrodita y a Ares. Cuando los enfrenta, asistido y respaldado por la diosa Atenea, Hércules mata a Cicno y luego hiere a Ares, su padre y protector, y lo obliga a retirarse de la encrucijada del camino que conducía al santuario del oráculo de Delfos, pues no permitía el paso a los devotos del dios Apolo, los extorsionaba y los desposeía de las ofrendas destinadas para el dios. Esto lo sabemos del relato que ofrece Hesíodo en su poema El Escudo. Todas estas historias mencionadas han sido traídas a colación, para comprobar que a pesar de que constantemente se nos dice que los dioses son eternos y viven para siempre, no dejan de estar expuestos a la vulneración e incluso a la muerte. Pero quizá podamos aquí intentar aclarar lo que significa la muerte de un dios, y me aventuro a adelantar que la muerte de un dios representa caer en el olvido, la eliminación de su culto. Eteocles, en la tragedia de Esquilo de los 7 contra Tebas, menciona algo al respecto. Afirma que cuando una ciudad es arrasada, los dioses abandonan dicha ciudad, y en el mito del diluvio que Ovidio retoma para su obra Las Metamorfosis, otros dioses, al percatarse de la situación, aconsejan a Zeus no exterminar por completo a la raza humana, a razón de que si esto sucede no tendrían luego quien les rinda culto y honores. Por lo que podemos concluir nuevamente que la vida y la vitalidad de los dioses dependen de la actividad que tenga el culto que se les profesa. Un dios que carezca de adeptos, un dios sin culto, un dios olvidado, es un dios muerto, no existe. Por esta misma razón, aunque los dioses sean en demasía poderosos y llenos de felicidad, nunca dejan de desatender los asuntos de los hombres, porque no quieren ni pueden dejarse caer en el olvido. Necesitan influir en sus vidas para que a cambio de favores o de sometimiento puedan ser honrados y de esta manera seguir ellos también viviendo junto a los hombres. En muchas historias vemos a los dioses preocupados por hacerse valer. Si alguien olvida ofrecer sacrificios en honor a una deidad, esta deidad actúa de inmediato desatando algún mal para que no se le vuelva a olvidar. Recordemos cuando Artemis introduce al temido jabalí que hace destrozos en la ciudad de Calidón, a causa de que Eneo ofrendó a los demás dioses y solo la olvidó a ella, o cuando la misma Artemis, por un motivo similar, retiene al ejército griego de la expedición a Troya en Áulide, sin poder zarpar, ya que les ha desatado unos vientos agresivos que agitan el mar y lo vuelven innavegable. También la ofensa contra un dios lleva a un severo castigo, a razón de que el dios que no se impone o se da a respetar pierde credibilidad y en consecuencia adeptos, pues nadie estaría dispuesto a adorar a un dios incapaz siquiera de ejercer acción para defenderse a sí mismo, ya que mucho menos se esperaría de que pudiera ayudar a alguien más a resolver sus problemas. Algo parecido sucede cuando Agamenón, en la Ilíada, deshonra al sacerdote de Apolo, Crises. Apolo interviene de inmediato, desatando una peste que casi aniquila al ejército aqueo, lo que mueve a Agamenón a retractarse de la manera que procedió, y se convence de devolver a la joven raptada a su padre y aparte ofrecer sacrificios para aplacar la ira del dios. Otra historia de la Ilíada es también la de Tamiris, el músico prodigioso, quien desafió a las musas e intentó ultrajarlas,
confiado en su pericia en el arte, y a causa de esto, de su arrogancia y su falta de miramientos hacia las diosas, fue despojado de sus dones artísticos e incluso cegado de por vida. Existen incontables historias dentro de la mitología griega para mostrar todos estos puntos, pero sería imposible tenerlas todas en un solo video. Lo importante aquí es mostrar que la vida de los dioses está supeditada a la actividad del culto que los mortales les concedan, y a su vez, el culto profesado por los mortales depende de qué tan efectiva es la intervención del dios en la vida de estos, tanto para ayudarlos a resolver problemas como a concretar grandes objetivos que se hayan propuesto. Si los hombres dejan de creer en un dios o lo olvidan, este dios, podríamos decirlo de manera figurativa, muere. Si los hombres de algún culto son aniquilados, como menciona Eteocles en los 7 contra Tebas, los dioses de ese culto son borrados de la faz de la tierra, al igual que esos hombres. La fuerza de un dios depende de la fuerza con la que se le profesa culto, de la intensidad con la que se crea en él. Y bueno, hasta aquí dejo el video del día de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima.